¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana número 3 del curso de Mecánica y Resistencia de Materiales. Yo soy el docente Jorge Malpica y conmigo vamos a llevar la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos una sesión que nos va a hacer recordar posiblemente el tema de los productos vectoriales, pero los vamos a abordar desde un punto de vista tal vez un poco nuevo, tal vez algo que no hayan visto mucho en el curso de Física 1, pues vamos a hacer bastante lo que tiene que ver con tridimensional. ¿De acuerdo? Y esto nos va a servir para las condiciones de equilibrio, por ejemplo, de sólidos rígidos, ¿no? Para empezar, vamos a revisar aquí el aula virtual, ¿no? Dentro del aula virtual, por ejemplo, tenemos el mensaje de bienvenida a la semana número 3 de este curso. Por ahí tengo preparado en este caso un mensaje para ustedes, ¿no? Y esto con el motivo de que ya se llegan obviamente la próxima semana las evaluaciones. Luego hablaremos de cómo será la forma en que ustedes van a dar sus evaluaciones T1. Y el mensaje dice así: eres más que capaz de encontrar el éxito, pero solo ocurrirá si te pones a ello. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué significa que si te pones a ello? Eso significa que tú puedes encontrar el éxito y eres más que capaz de hacerlo, pero tienes que trabajarlo, ¿de acuerdo? Tienes que ponerte ahí. Si quieres tener una nota exitosa, entonces tienes que ir desde la semana 1 y revisar el contenido, de la semana 2 revisar el contenido, de la semana 3 revisar el contenido y así sucesivamente. Y esto lo dijo Vince Lombardi, ¿no? Hay que recordar, obviamente, que los grandes logros son producto del esfuerzo y del sacrificio, ¿no? El que te saques tu 20 la próxima semana no va a ser una obra del Espíritu Santo. Tienes que trabajar en ello, tienes que esforzarte, tienes que lucharlo. Y obviamente ese esfuerzo y ese trabajo va a rendir sus frutos, no lo olvides. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. De hecho, aquí vamos a ver el diseño de la sesión de aprendizaje. Dentro de lo que es el diseño de la sesión, en este caso de aprendizaje, vamos a empezar viendo un poquito de lo que es respecto de los momentos, momento de pares, momento con respecto a un punto, momento con respecto a los ejes, etcétera, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle un stop aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí en esta primera parte, en el caso del momento de fuerza, en su formulación de hecho vectorial, ¿no? Vamos a ir revisando esto. Y primero vamos a ver específicamente lo que es el momento de fuerza, ¿no? Para eso, de hecho, voy a pasarme de esta pantalla a otra pantalla. En un momento. Bien, entonces estamos aquí en la parte de momento de una fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso la formulación vectorial de lo que es el momento de una fuerza. Y para eso, bueno, pues empezamos aquí el tema de momento de una fuerza, ¿no? Yo voy a empezar aquí en la pizarra virtual y ustedes obviamente me van a seguir. Y de hecho también si gustan pueden ir escribiendo, ¿no? Esto en su cuaderno o algo. Vamos a ir trabajándolo. Voy a subirle un poquito la ganancia al micrófono, a ver, ahí está. Y creo que se escuche lo mejor posible. Bien, ¿qué es de hecho el momento de una fuerza? ¿Qué es el momento de una fuerza en sí? ¿No? Se calcula a través del producto vectorial, ¿de acuerdo? Y es una magnitud que me representa en sí la cantidad, en este caso la capacidad que tiene en este caso de hacer girar a determinado sistema una fuerza, ¿no? Me refleja la capacidad de giro que puede darle en este caso una fuerza a determinado sistema de partículas. Si el sistema de partículas, por ejemplo, está disperso, vamos a hablar de eso, está disperso, la fuerza que yo voy a necesitar para girar ese sistema de partículas. Bien, entonces, ¿qué vamos a considerar aquí dentro del momento de fuerza? ¿Qué es el momento de fuerza, no? Básicamente, el momento de fuerza, ¿no? En mecánica newtoniana, que también es denominado torque, es una magnitud, ¿de acuerdo? Que es una magnitud de tipo vectorial que se obtiene de sacar, en este caso, el producto de dos vectores. Un vector de posición y un vector de fuerza, ¿no? Obviamente, este producto, en este caso, que se obtiene mediante el producto de vectores, ¿no? Me va a dar un vector
de momento que es ortogonal al plano definido por el vector de fuerza y el vector de posición, ¿no? Y el vector de posición, hablemos del vector un poquito de posición, es el vector que va desde el eje de giro, ¿no? Desde el eje de giro de un sistema, por ejemplo, de un sólido rígido, hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Bien? Hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y lo que sucede en realidad aquí es que si nosotros le aplicamos una fuerza, ¿no? a un sistema, y eso está aquí, ¿no? Vamos a verlo en blanco. ¿Qué pasa? Si nosotros aplicamos una fuerza aquí, ¿no? Una fuerza a un sistema, vamos a decir que esto de aquí que está por acá es el sistema de partículas y nosotros le aplicamos a este sistema una fuerza en determinado punto, ¿no? Esta fuerza, esta línea de acción de la fuerza está pasando por este punto. Lo que vamos a generar es un giro de este sistema, ¿no? Es un momento de torsión, de hecho, alrededor, en este caso, de un punto que va a servir como eje de giro, ¿no? Y aquí me sale pues el vector de momento. Y este vector es ortogonal, o otra manera de decirlo, es a 90 grados de R y a 90 grados de la fuerza. Es decir, que si nosotros trasladáramos la fuerza por aquí, si yo, por ejemplo, pusiera la fuerza, vamos a dibujarla, de hecho, por aquí. A ver. Si yo pusiera la fuerza por aquí, este vector de momento sería perpendicular, ¿no? a esa fuerza. Y también sería perpendicular a ese R. Es decir, es perpendicular a ambos. Ortogonal al plano, otra manera de decirlo. Bien. ¿Y cómo se calcula este vector de momento? Bien, para empezar, el momento, como le decía aquí, simplemente es el producto vectorial de R por F. Bien, producto vectorial de R por F. Y obviamente, tanto a R como a F, no está acá, pero lo vamos a poner, están expresados como forma de vector cartesiano, ¿no? Rxy más RYJ más R en ZK. Entonces eso es lo que tenemos en este caso hasta el momento, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí está. Ahora, el tema del eje de giro del momento, ¿de acuerdo? Porque hay momento positivo y también hay momento negativo. Entonces, esto se hace por la regla de la mano derecha. Lo voy a hacer aquí con este lápiz o creo con otro lápiz que se ve un poquito más oscuro. Bien, el tema del eje de giro del momento. Cuando el momento sale así, ¿no? Hacia arriba, positivo, es cuando, en este caso, tenemos los dos vectores. Miren, voy a poner los dos vectores, ¿no? Los dos vectores, uno a continuación del otro, de esta manera. Primero R, el vector R, por eso se llama regla de la mano derecha. Primero el vector R, ¿no? Este vector R, y luego seguido el vector F. Ahí tenemos el vector R y el vector F. Miren, lo voy a girar así, ¿de acuerdo? Se ve ahí, tal vez. Vector R, vector F, y el pulgar va hacia arriba. Entonces pasa esto, miren. El giro alrededor, en este caso. El giro alrededor, el momento sale hacia arriba. Bien, lo mismo se ve aquí, en la regla de la mano derecha que está en este caso de este lado. Aquí se ve, ¿no? Lo tenemos aquí. Ya está. Entonces, aquí tenemos la regla pues en la mano derecha. ¿Qué pasaría en este caso si el vector, en este caso de posición, estuviera primero así, ¿no? El vector de posición aquí, luego el vector de fuerza hacia allá. El momento saldría hacia abajo. En el giro es opuesto, ¿no? Ahí se nota que primero en este caso está el vector R. Luego viene el vector F. ¿Bien? Está R, F, entonces hacia arriba, positivo, en el eje Z positivo. En cambio, si nosotros tenemos al contrario, ¿no? Imagínense que venga así R y luego F en el otro sentido, hacia allá. Entonces el giro sería negativo. Bueno, en este caso eso lo ven un poco mejor si es que ustedes ven un plano, ¿no? Ahora, F también tiene que estar en tridimensional. Entonces nosotros lo vamos a poner por aquí también, ¿no? F tiene que estar como Fxy más Fyj
más fz acá. Bien, eso si es que nosotros queremos aplicar m igual a r por f, considerando que esto es, bueno, pues vectores, ¿no? Hay otra manera de encontrar el momento, pero en este caso solamente es el módulo del momento, ¿de acuerdo? Solamente es el módulo del momento. El módulo del momento, que está un poquito más abajo, que se está por aquí, bien, es módulo de r por módulo de f por el seno del ángulo que se encuentra entre ambos. Bien, si nosotros nos damos cuenta aquí, lo que está pasando es lo siguiente. Si yo pongo a r y a continuación pongo a f, si yo proyecto r, entre f y r hay un ángulo. ¿De acuerdo? Aquí está el ángulo teta. Vamos a un poco más chiquito. Ahí está el ángulo teta. Bien. Entonces, tengo ahí de hecho a ese cursor. Bien. Aquí. Y el seno de ese ángulo me va a ayudar a calcular este vector de momento. ¿Por qué? Porque recuerden que para el caso del momento es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo en r por f por el seno del ángulo es sacar un valor aquí, que es básicamente el producto de ambos por la proyección, ¿no? de uno hacia el otro. Bien, ahora, esto de aquí es un módulo. Esto de aquí es un módulo, no es un vector. Si yo quisiera que esto fuera un vector, esto sucede, es una pregunta que a veces se hace, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora yo quiero que sea un vector? Bien, tendría que considerar un unitario en la dirección del momento. Si R y F están en el plano perfecto, ¿no? Saldría en Z y el unitario sería acá, ¿de acuerdo? No siempre es así. Así que a veces hay que considerar un vector A, que es el vector ortogonal al plano definido por los otros dos, y aquí tendríamos que multiplicarlo por A para volver a esto un vector, ¿no? Entonces esta es otra manera también de encontrar esto de aquí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es que la fuerza y en este caso la posición están a 90 grados? Bien, aquí hablemos ya no de la posición sino de la distancia. Miren esta distancia aquí, ¿no? Es justamente algo de donde viene este seno del ángulo. Observen, ¿qué pasa si nosotros hacemos r seno del ángulo? Como les decía, es el cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto, bien, el cateto opuesto vendría a ser esto en este triángulo rectángulo. Miren, en este triángulo rectángulo D vendría a ser el cateto opuesto, ¿de acuerdo? El cateto opuesto. Ok, hasta ahí perfecto, es el cateto opuesto. Entonces lo que sucede aquí es que estamos multiplicando la fuerza por el cateto opuesto. En realidad aquí miren, la fuerza está multiplicando en este caso por el cateto opuesto. R seno del ángulo es el cateto opuesto. Otra manera de calcular el momento es simplemente fuerza por distancia. ¿Cuándo? Cuando conozco cuál es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Bien, cuando conozco la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, entonces ahí puedo calcular directamente el momento de esta manera, pero ojo, eso sigue siendo, ¿no? Un momento que es simplemente el módulo del momento. Porque en sí, cuando hablamos de un momento así a secas, por así decirlo, esto de aquí tiene que tener su unitario. Y como les decía, si es que están en un plano definido, en alguno de los planos, por ejemplo XY, YZ, XZ, cualquiera de esos planos, es muy fácil sacar en este caso el unitario, ¿no? Porque el unitario ortogonal sería pues el que está en el otro plano. Pero no siempre es así, a veces hay que definir el plano y todo lo demás. Bien. Ahora, para esto, obvio, también hay que recordar algo, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta, posiblemente, y suele suceder. Lo que hay que recordar aquí es lo siguiente: la forma de hacer el producto vectorial. Es decir, cómo se multiplica vectorialmente. Vamos a verlo un poquito más acá. Vamos a ver esto un poquito por ahí. Eso es muy grande, ya está, ¿no? ¿Cómo se multiplica esto de manera vectorial? ¿Cómo hacemos un producto de vectores teniendo esto de aquí? Vamos a llevarnos esto de aquí para obtener un momento. ¿Cómo tenemos ese momento?
y se saca con una determinante. Y de hecho aquí hay varios métodos, ¿no? Aquí no solo hay un método, sino hay varios métodos que ustedes pueden aplicar para obtener una determinante de una matriz de 3 por 3, ¿no? Pero ¿cómo se ubica esto? Para empezar, siempre se ubica de la misma manera, miren. Siempre empezamos por R, es decir, Rx, Ry y Rz, siempre en la primera fila. ¿Bien? Rx, Ry y Rz, siempre en la primera fila. Y luego ya viene F. Fx, Fy y Fz, que van siempre en la segunda fila. Bien. Y de aquí, por ejemplo, yo podría, vamos a hacerlo con color un poquito más fuerte. Yo podría sacar, en este caso, los cofactores, cofactor positivo, negativo, positivo, y empezar a hacer mi multiplicación, ¿no? ¿Cómo empiezo a hacer yo mi multiplicación? Vamos a ver, vamos a empezar, digamos, con el primero de ellos, ¿no? Quiero para i. Aquí está i. Entonces lo que voy a hacer automáticamente para esa i es bloquear fila y columna, ¿no? Voy a bloquear fila y columna, ¿de acuerdo? Y luego voy a hacer el producto cruzado de lo que me quede aquí. Es decir, Ry por Fz menos Rz por Fy. Eso me va a dar para i. Y va a ir con su cofactor positivo. Bien. Vamos a decir ahora que yo quiero el resultado ya no para i, sino para j. Vamos a ponerlo con todo su cofactor. Entonces lo que voy a hacer es bloquear aquí fila y columna. Y de lo que me quede, lo voy a hacer con otro, perdón, aquí. Ya. En este caso voy a bloquear fila y columna. Y de lo que me quede, bueno, pues voy a hacer un producto cruzado. Es decir, Rx por Fz menos Rz por Fx. ¿No? Y bueno, esto supongo que de matemáticas 5 ya lo saben. Y finalmente, cuando yo quiera obtener para acá, que va con su cofactor positivo, en el y también va con su cofactor negativo, por cierto, bloqueo aquí y acá, y lo que me va a quedar es este producto cruzado, que es Rx por Fy menos Ry por Fx, ¿no? Voy a poner todo eso en una sola línea para que tenga a manera de fórmula esto. Después hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Yo de hecho opto por esa porque es la que, digamos, más manejo. Pero hay otras formas, ¿no? Hay formas, por ejemplo, duplicando filas, duplicando columnas, ¿no? Etcétera. Hay una manera duplicando, por ejemplo, filas hacia abajo. Se duplican las dos primeras y se hace el producto cruzado. Eso ya tiene que ver con la determinante. Aunque yo recomiendo sinceramente, al menos aquí en productos vectoriales, como mi primera fila es una fila de vectores unitarios, lo mejor sería duplicar columnas, ¿no? La 1 y la 2 la pueden poner allá a la derecha, ¿no? En este caso en el lado derecho sería más adecuado. Pero yo hago esto para no tener que trabajar doble con vectores unitarios. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? ¿Cómo va a ser mi momento? Vamos a ponerlo por aquí. El momento, según este método, sería de la siguiente manera. Miren, tenemos cofactor positivo para empezar. Cofactor positivo, abro paréntesis y empiezo. Rx, en este caso, y Fx se van a anular, ya lo sabemos. Y J y K también. Entonces me queda Ry, Fz. Entonces empiezo Ry por Fz menos, ¿no? Menos Rz por Fy. Y esto va acompañado de i. Bien. Eso va acompañado de i. Continuamos. Cofactor negativo para j. Abro paréntesis. Aquí, ¿qué se va a anular? Se va a anular los vectores unitarios, ¿no? Se lo van a anular los vectores unitarios i y k no van a estar. Y también se va a anular esta fila. Se va a anular aquí y acá. Entonces, ¿qué me queda? Rx por Fz
¿no? Los voy a poner por acá. Rx por f z, pongo un pequeño por ahí, menos, bien, menos, no sé qué pasó por ahí, ya, de nuevo, menos, ¿no? Rz por fx, es lo siguiente. Entonces vamos a hacer por aquí esto y ponemos Rz por fx y esto va acompañado de j. Ya está. Me falta uno más. Voy a verme un poquito por acá. Me falta uno más, es para que me dé el espacio. El último en este caso de los que me faltan sería con k. ¿De acuerdo? Si yo cojo k, que se anula. Se anularía en este caso este es ij, ¿no? Y se anularía estos dos de aquí, que están debajo de k, que son rz y fz. Y me quedarían estos de aquí, ¿no? Rx por Fy menos Ry por Fx. Y vamos a ponerlos por acá. Entonces tendríamos cofactor positivo nuevamente y abrimos paréntesis, ¿no? Tendríamos Rx por Fy menos Ry por Fx y esto está para acá, ¿cierto? Y ahí está. Y esa en este caso sería la manera, ¿no? de poder hacer ese producto vectorial. Bien. Y ya teniendo este conocimiento, de hecho es casi todo. Es prácticamente toda la parte teórica esto, ¿no? Saber sacar este producto vectorial de esa manera es prácticamente todo. Vamos a ir avanzando. Bien. Aquí está, por ejemplo, de manera gráfica, cómo sería si estuviera fuera de ese plano. Ya lo explicamos, ya explicamos, de hecho, esta parte, ¿no? ¿Cómo se saca esto? ¿No? Con respecto, en este caso, al producto vectorial. Y ojo, esto aquí está en color negrita porque en sí en los libros se representa de esa manera, ¿no? El momento se representa así con letras negritas, sobre todo en la bibliografía, ¿no? Porque se representan los vectores en negrita. Mayúsculas negrita o minúsculas pero en negrita, y esos son vectores. Así que no vayan a pensar que no tiene esto, entonces no es vector, no. Si es vector, está en negrita. Si está en cursiva, puede ser en este caso simplemente lo normal es que sea simplemente un módulo, ¿no? Entonces miren aquí, vamos a ver el gráfico, qué es lo que sucede. Tengo mis ejes tridimensionales, ¿no? Aquí está Z, X y por aquí está Y. Tengo un vector de posición, ¿de acuerdo? Luego tengo un vector de fuerza, ¿no? Este de hecho que está en la línea de acción de la fuerza. La fuerza en realidad atraviesa por aquí. No necesariamente la fuerza tiene que aplicarse siempre exactamente aquí. Podría yo estar aplicando la fuerza por acá, justo en el extremo del objeto, pero su línea de acción es esta. Bien, esta es su línea de acción. Entonces tengo este R, ¿no? Tengo este R, bien, y multiplico R por F y me va a dar este momento. Y miren, aquí este vector es ortogonal al plano. Este es el eje del momento. ¿Bien? Es por eso que era importante el tema, por ejemplo, del unitario. Y siempre existe en este caso un vector unitario, ¿no? Un unitario del momento. Vamos a sacarlo así, unitario del vector momento. Siempre hay. De esa manera, si es que yo quiero expresar, como les decía, la fuerza por la distancia, si es que las conozco, por ejemplo, si conozco el escalar de la fuerza y la distancia y el ángulo entre ellos, es fácil, ¿no? Entonces ya vimos de manera escalar, ya vimos de manera vectorial, básicamente ahí tenemos toda la teoría y lo que queda ahora es empezar a hacer ejercicios, ¿no? Lo que queda ahora es empezar a hacer ejercicios. Y vamos con el primero. Aquí ya tenemos, de hecho, el primer ejercicio. Pero vamos a hacer un corte. No pausa, esperen. Quiero que lo lean, quiero que lo revisen, me digan cómo se puede hacer. Y ya luego lo desarrollamos. Bien. Entonces ahora vamos a ver en realidad aquí cómo se desarrolla esto, ¿no? Vamos a revisarlo y vamos a ver cómo es que se puede desarrollar específicamente este problema. ¿Qué tenemos?
tenemos simplemente un sistema de coordenadas, ¿no? Y nos piden determinar el momento de fuerza, ¿no? Presente en A, ¿de acuerdo? Presente en A, para empezar, está por aquí. Respecto del punto P, está aquí, ¿no? No es respecto del origen aquí, es respecto del punto P. Eso quiere decir que en realidad vamos a tener que calcular nuestro vector de posición respecto de ese punto. Yo les voy a poner por aquí a ver el vector de posición. Déjenme lo grafico. Miren, el vector de posición, mi vector R, va a ser este. Ese va a ser el R. Ahora, ¿y cuánto es R en coordenadas? Yo quiero saber porque tengo el F, de hecho, en coordenadas, no tengo el punto de, en este caso, o la fuerza F expresada, ¿no? De forma cartesiana. ¿Y cuánto es R de forma cartesiana? No lo sé, todavía no lo sé. Me voy a fijar en dos cosas. Me voy a fijar en cuánto es el punto A, no vector, sino punto A, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el punto A? Vamos a verificar aquí. A ver, vamos a partir del origen. ¿Cómo llego desde el origen hasta el punto A? Eso va a ser lo primero que tengo que hacer. Del origen hasta el punto A. ¿Cómo lo hacemos? Podemos tomar algunos caminos, pero de aquí, por ejemplo, uno de ellos es empezar primero en X. Del origen al punto A, yendo por los ejes cartesianos, tendría yo que ir primero así. Primero voy en el eje X, aquí pero en negativo. De este lado está el positivo, así que para el otro lado, para el otro extremo estaría el negativo. Entonces, ¿qué haría? Yo iría, por ejemplo, miren aquí, esta distancia. La voy a poner, de hecho. Ven, la voy a poner. Voy a hacer el recorrido, ¿no? Por ejemplo, con un color azul. Recorro esta distancia. Para mí es un vector eso. ¿Qué vector será? Si para aquí es positivo, para ahí es negativo, entonces esto será menos 3i. Estoy recorriendo menos 3i. Bien. A partir de ese punto tengo que continuar el camino y lo único que me queda es recorrer, en este caso, esto de aquí, miren. Llegar con un vector hasta acá, hasta este lugar, ¿no? Para llegar a ese lugar con un vector, lo que tengo que hacer en realidad, miren, es recorrer en dirección opuesto Y, es decir, hacia acá, miren. Esta misma dirección paralela es esta misma dirección. Ahí. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es recorrer menos, ¿no? En este caso 7, menos 7 en J. Entonces vamos ahí. Menos 7J. Ahí está. Menos 7J. Y luego me queda pues el último movimiento. ¿Y cuál será el último movimiento? Ya subir, ¿no? Subir. Ahí está. Estoy subiendo 4, ¿cierto? Pero estoy subiendo 4 positivo K. Entonces, más 4K. ¿Sí? Eso es. Eso con vectores. Entonces ahí tengo un vector, en este caso de posición. Vamos a hablar que el vector de posición, vamos a hablar del punto A. El punto A está ubicado, en este caso, en el punto, ¿cuánto? Menos 3, 7, 4. Bien, menos 3, 7, 4. Pero, bien, pero ese también es su vector de posición con respecto al origen. Aquí tenemos el origen. Ese también es el vector de posición de A. Entonces vamos a establecer en este caso que ahí está el R de A. Voy a poner así. Mi R con respecto a el vector de posición del punto A, vectorialmente hablando, es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 3 en I. En este caso menos 7 en J. Más 4 en K. Bien. Bien. Ahora necesito otro vector de posición. Otro vector de posición que en realidad va a estar definido, miren,
por aquí, por el punto P. ¿Cómo llego al punto P? Desde el origen. ¿Cómo llego al punto P desde el origen? Voy a ir primero, por ejemplo, por ese camino. Vamos ahí. Ese es X, en este caso positivo. ¿Qué distancia? En este caso es 4. Entonces nos pasa un poquito la mano, porque está un poquito antes. No, en realidad es hasta aquí nada más. Ya está. Entonces eso es 4i. ¿Cierto? Eso es 4i, he recorrido 4i. A partir de ahí tengo que recorrer, pero en el eje positivo, en este caso de las y, ¿no? El positivo de las y, ¿no? Positivo de las y, para este lado de acá. Entonces voy así. Y ahí estoy yendo 6j. Y finalmente voy a bajar para llegar al punto P. Entonces para llegar al punto P ahora, un poquito más cerca, ahí está. Llego así, mire. Y recorro finalmente menos 2k. ¿No? Menos 2k, lo voy a poner por aquí para que se vea. Ese es el último. No lo pongo a la derecha. Menos 2k. Ya está. Ese es el último. Y ese, de hecho, es el vector de posición para P, ¿no? Entonces vamos a hablar de R de P. ¿Cuánto es? 4i, ¿no? 4i más 6j. Deja la regla aquí. Ya está. 4i más 6j menos 2k. Ahora sí, ¿para qué he sacado estos vectores de posición? Porque el vector que va desde P hasta A no es otra cosa que la diferencia entre el vector de posición A menos el vector de posición P. Lo ejemplifico por aquí. Bueno, lo vamos a hacer así. Si yo tengo, y lo voy a hacer un poquito diferente. Si yo tengo mi vector de posición A, voy a decirlo así, miren. Imaginémonos que este es el vector de posición R de A. ¿De acuerdo? R de A. Luego, yo tengo otro vector. Y yo tengo otro vector. Voy a ponerlo más o menos así. Hasta ahí nada más es solo un ejemplo. Que le voy a llamar R de P. Bien. Y ahora sí mi vector de posición. Exagerado un poquito, no está exactamente a escala, pero es por el espacio. Bien, y ahora sí. Necesito encontrar con estos dos un vector que vaya así, mire. Ahí está. Bien. Entonces se puede comprobar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo sumo, en este caso, R de P más R? Ese es R. Miren, por suma de vectores, ¿eh? Recuerden que en suma de vectores en el método del triángulo lo que hago es empiezo origen del primero, llego hasta el fin del primero. Luego a continuación viene el segundo vector, desde el final del primero hasta el final del segundo. Y eso da como resultado o como resultante un vector que va desde el origen del primero hasta el final del segundo. Eso quiere decir que en esa suma vectorial RP más R es igual a RA. ¿No? En esta suma vectorial, en ese método del triángulo, RP más R es igual a RA. ¿Qué es lo que quiero despejar yo? Yo quiero despejar R, ¿no? ¿Cuánto es R? Vamos a despejar, simplemente es RA menos RP. Ahí está. Entonces, ¿cómo resto RA menos RP? Obviamente necesito los vectores, ¿no? Y el detalle es que ya tengo los vectores, están ahí abajo. RA es menos 3i menos 7j más 4k. Y RP es 4i más 6j menos 2k. Entonces ya puedo hacer R.
Bien, luego ya viene el producto vectorial. Entonces, ¿cuánto es R aquí? Vamos sacando la resta. ¿Cuánto es? Tengo menos 3i, ¿no? Para empezar, recuerden, es las i con las i, las j con las j, las k con las k. Tengo para empezar en i menos 3i. Ahora, menos 3i menos 4i, porque recuerden, estamos restando. Es 4i positivo, pero menos 3i menos, ahí viene la resta, 4i, eso me dará menos 7i. Ahora segunda parte. Menos 7j menos, ojo, menos 6j. 6 es positivo abajo, pero recuerden, estamos restando. Menos 7j menos 6j. Voy a hacer un poquito mal ese 3. Menos 13j. Y finalmente 4k, ese es positivo, 4k menos, pero ahí viene el detalle, menos 2k. O sea, en realidad es 4k menos 2 sería más 2, ¿no? Más 2k. Bien, entonces serían 4 y 2, 6k. Y de hecho eso es lo que hay que recorrer para llegar desde el punto P hasta el punto A si es que nosotros tomáramos una ruta cartesiana, ¿no? Es decir, que si nosotros tomamos una ruta cartesiana, una ruta que va por los ejes cartesianos o paralelo a los ejes cartesianos, tendríamos que ir, miren, menos 7 en I, es decir, partimos de aquí de P, tendríamos que ir menos 7 en I, más o menos hasta este nivel, ¿no? Al nivel que está esto, o sea, los 4 y los 3, los dos juntos. ¿Bien? Luego, tenemos que recorrer menos 13 en J, y aquí están, miren, menos 13 en J, o sea, el 6 y el 7 juntos, ¿no? Y una vez que lleguemos, digamos, el 6 y el 7, pero a esta altura más o menos, llegaríamos acá, ¿no? Y finalmente, llegaríamos por acá, recuerden que estamos 2 abajo, todavía llegaríamos por acá. Y finalmente tenemos que subir hasta el punto A. Subimos los 2 que teníamos que subir acá y los 4 que tenemos que subir acá. Esos son los 6K. Ahí está. En 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya. Tenemos R. Y finalmente llegamos al lugar, al punto al que queríamos llegar. ¿Cuál es el momento? Momento, recuerden, es igual a R producto cruz F. Y lo único que quedaría ahora sería calcular ese momento. Voy a mover esto un poquito acá. Bien, para calcular ese momento. Creo que lo hice muy grande. Ahí está. Para calcular ese momento. Bien, y ahora sí. Vamos, o yo voy en este caso a sacar ese momento aquí. Está. Y empecemos con ese momento, ¿no? ¿Qué iría primero? Primero va R. Solamente en este caso, solamente los coeficientes que acompañan, bueno, son coeficientes, los valores en este caso, menos 3, 7 y 4, ¿no? Que son la parte modular de esos vectores en cada uno de los ejes cartesianos. Es decir, menos 7, menos 13, ¿no? Menos 7, menos 13 y 6. Eso para R. Entonces, menos 7, menos 13 para R y más 6 para acá. Ese es el R. Y ahora el F ya lo tenemos, es 60 menos 30, 20. Y ahora sí les toca hacer trabajo, bueno, pues de productos, suma y resta y etcétera, ¿no? Aquí voy a escribirlo y después sacamos simplemente todo esto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ok. El menos 20, este es negativo, ya está. Nos salió el menos. Menos 7, menos 13, 6, 6, menos 30, menos 20. ¿Cuánto saldría ese momento? Voy a escribir aquí lo que debería ir o los pasos que deberían ir. Ya ustedes los completan. ¿Cuánto sería aquí? De empezar. Más, menos, más. Empezamos positivo, abre paréntesis. Menos 7.
perdón, menos 7 no es, menos 13 por menos 20. Es el primero, menos 13 por menos 20, menos 6, en este caso, por menos 30. Aquí está. Primero, cogemos este, eliminamos estos dos, menos 13 por menos 20, menos 6 por menos 30. Tengan mucho cuidado con los signos aquí, ¿no? Y eso de ahí es para I. Y eso de ahí es para I. Ojo, faltan de hecho los otros dos, ¿no? Falta para J y falta para K. Lo voy a hacer aquí debajo nada más para uno considerar. En este caso en la pizarra que yo tengo es un poco menos el espacio, ¿no? O lo puedo mover también un poco esto, pero vamos a moverlo. Ya está, lo voy a mover por ahí. Siguiente. ¿Qué tengo en la siguiente parte? Por acá tengo un... Ya está. Siguiente. ¿Qué es lo que tengo a continuación? Más, ¿no? Voy a abrir así. Para esto elimino esto y me queda 7 y 20 negativos, se multiplican, y 6 y 60, ¿no? Entonces, menos 7 por menos 20, menos, en este caso 6 por 60. Ahí está. Esto va con J. Bien. Y su cofactor para J es negativo. Entonces voy a cambiar acá. En vez de positivo, el cofactor de J es negativo. Ya está. No, pero en este caso J es negativo. Listo. Y faltaría el último, ¿no? Va a ser el último por aquí. Más, ¿no? Y ahora último. Para acá elimino este y me queda menos 7 por menos 30 menos 13 por 60. ¿No? Menos ahí está. Listo. Menos 13, menos 7 por menos 30. ¿Está? Va a ser positivo. Menos 13 por 60. Listo. Y ahora lo que habría que hacer es, obviamente, resolver todo esto, ¿no? A las justas llego hasta la esquina, hasta el extremo opuesto. Ahí creo que está un poco... Hasta ahí llega, digamos que a las justas. Ya está. Bien, ¿cuánto saldría? Bien, ahora ya, como resultado, ¿cuánto saldría este momento? Vamos a terminar de sacar este valor. El momento sería igual. El primero en este caso, ya obviamente sacando los cálculos respectivos, es 440 para I. ¿De acuerdo? Es 440 para I. Y de hecho esos menos se van a terminar sumando y por eso sale así, ¿no? Menos 13, menos 20, 13 por 2, 26, 260, que es positivo, y 6 por 3, 18, son 180, ¿no? Que también terminaría siendo positivo. Bien. Ahora, en el caso del segundo, tendríamos 220. Bien, de hecho, ahí sí hay una resta, ¿no? Saldría internamente 220 negativo, pero con el menos de fuera, entonces sale más 220 positivo. Bien. Y finalmente, en el último, que yo también he sacado los cálculos, son 990. Ahí pasa lo mismo que en el caso del primero, ¿no? Menos por menos da más en la primera parte, menos 7 por menos 30.
Y luego tenemos el menos 13 por, en este caso 60, que también da más. Entonces al final todo se suma. Y terminamos con 990 de valor. Bien. Y hasta ahí está el vector, ¿no? Genial el tema del vector. Esto es un vector. Al principio lo puse con negrito, pero igual le pongo las flechas. Entonces, hasta ahí tenemos el tema del vector. ¿De acuerdo? Y ese es el momento de fuerza. Ojo, lo voy a poner como un adicional. Normalmente no te piden el módulo, pero lo voy a poner como un adicional. Si yo a esto le saco el módulo, ¿no? Si yo a esto le saco su módulo, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría en este caso en el módulo? Sería mi raíz cuadrada de 440 al cuadrado más 220 cuadrado más 990 cuadrado, ¿no? Entonces el módulo del momento, eso ya lo he sacado previamente, son 0.49. Pero lo pongo aquí, necesitamos ponerle también a esto las unidades. De hecho, a los dos le vamos a poner sus unidades, ¿no? La distancia se nota que está en metros. Ahora faltaría considerar las otras unidades, ¿no? La fuerza está en newtons, entonces esto está en newtons por metro. Igual acá, ¿no? En realidad mi respuesta es esta. También puse por ahí el módulo. Y el módulo es importante normalmente cuando hacemos una comparativa. Porque cuando hacemos una comparativa decimos, a ver, este torque, si es mayor al otro. A veces en el vector directamente no se ve, ¿no? Como lo ves en componentes, no se puede hacer una comparación directa para saber cuál torque es mayor. Cuál tiene la mayor, en este caso, capacidad de generar un giro a cierta distancia de un eje, ¿no? O sea, hay una fuerza posiblemente que va a generar un giro, ¿no? Y sale este torque. Entonces, si nosotros queremos ubicar en otro lugar otra fuerza que también va a generar, en este caso, un giro de tal manera que el sistema termine en equilibrio, necesitamos saber cuánto torque va a tener que generar para anular el primer giro, ¿no? Algo así. Entonces, siempre es bueno a la mano tener también el módulo que nos da una idea de qué tanta es la cantidad, ¿no? La magnitud que necesitamos de momento para poder generar el giro o contrarrestar el giro. Y no sé si tienen preguntas en esta parte. Si no, ya pasaríamos a la siguiente parte. Que está aquí.